Bien, vamos a comenzar entonces, estamos grabando. Ya, recordar el material que se encuentra en un virtual, las pestañas que competen a los contenidos de la evaluación de la próxima semana son, bueno, coordenadas cartesianas y la ecuación de segundo grado. En esta pestaña de ecuación de segundo grado vamos a colocar también toda la parte de cónicas. A ver, en coordenadas cartesianas, que es la recta, está, aparte de las clases, los videos de las clases, está en la pestaña de material. En la pestaña de material se encuentran resumen de contenido y los problemas que se han resuelto en los videos. ¿Okay? Si yo pincho acá, por ejemplo, vamos a encontrar, acá los problemas que se discutieron en los videos. Aquí está la resolución, eso los pueden estudiar con detalle, algunos de estos que están aquí. Y lo mismo con el otro material de rectas, la ecuación de segundo grado, que involucra la parte de circunferencia. Mismo horario de la prueba, exactamente igual. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Se va a indicar el tiempo, les voy a indicar el tiempo y todo, ¿ok? Exactamente el mismo formato. Entonces, entonces, en, en el caso de circunferencia también tenemos un material de apoyo, que está el resumen de contenido, la primera parte, y los otros dos archivos son de los problemas que hemos tratado en los videos. Los pueden consultar también, a ver si pinchamos acá, por ejemplo, este, problema resuelto circunferencia. Eh, Aquí en problema resuelto circunferencia fue lo que hemos tratado en las últimas dos clases. Son los problemas tipo de circunferencia y aquí están los problemas que se han resuelto. La idea es que maneje la forma de resolver los problemas porque muchas de estas cosas las vamos a volver a... Este tipo de problemas van a ser evaluables en la prueba o en el control y la resolución es bastante directa. El razonamiento es siempre el mismo. ¿Ok? Voy a echar aquí, y en circunferencia parte 2, en la material de apoyo, los problemas está el material, se demora un poco más en cargar porque está también el material que está considerado y lo que alcanzamos a resolver en la clase. Bueno, entonces acá lo que tenemos es, aquí está, bueno, el apunte de circunferencia, la parte de los problemas, y con alguna resolución que hemos hecho ahí, para que lo vayan discutiendo, lo vayan mirando. Ahí, ejemplo, y el otro es, ok. Bueno, acá mismo vamos a ir agregando todo el material de cónicas, en las clases, y están todas las clases acá. Sí, la prueba 2 va a ser de todo el contenido que le sigue, de recta en adelante. Vamos a precisar hasta dónde alcancemos a considerar en la prueba. Bueno, aquí están todas las clases de circunferencia y de recta también. Bueno, entonces vamos a comenzar ahora. La prueba 2 va a consistir de recta en adelante. Vamos a incluir un parte de la contenido de cónica. No sé cuánto, va a depender de lo que alcancemos a contar hasta antes. ¿Ok? Entonces vamos a partir con cónicas. Eh, Bien, entonces vamos a partir con cónicas. Hagamos el tratamiento general. Esta definición, vuelvo a repetirlo acá, es importante, desgraciadamente no alcanzamos nosotros a considerarlo. Tenía pensado considerar este semestre un poco de coordenadas polares, pero no alcanzamos. Pero bueno, es importante tener la definición general de cónica, eh, porque es esta definición, como cociente, igual a una constante que va a ser la excentricidad, es la que se ocupa en el mundo polar, en las coordenadas polares. ¿Okay? Entonces eso lo hay que tenerlo presente. Bueno, partamos entonces con la definición general de cónica.
Nosotros podemos partir de la siguiente manera, voy a hacer un break acá, podemos partir de la siguiente manera, ax cuadrado más bxy más c cuadrado más dx más ei más f igual 0. Y decir, vamos a colocar estrella, cónica es el conjunto de todos los x, y tales que x, y donde todos los pares ordenados de elementos. ¿Qué tipo? ¿Dónde están esos elementos? Bueno, en R2, tal que x, y cumple estrella. Podríamos decir, la cónica es el conjunto de todos los puntos del plano, todos los pares ordenados para los cuales esa ecuación es verdad. Aquí, A, B, C, D, E y F son números reales. Y empezar a estudiar la ecuación general de segundo grado. Ahora, la dificultad de esta ecuación general es el término cruzado. Entonces uno dice casos, simplificación, considerar b igual 0. Consideramos b igual 0 y nos quedamos con la ecuación ax cuadrado más c cuadrado más dx más ei más f igual 0. Y vamos a considerar cónica el conjunto de todos los puntos. Bueno, la gran ventaja en considerar la segunda ecuación, digamos los 2 estrellas, es que hay simetría de la curva respecto a un eje, y ese eje es paralelo a un eje coordenado. O sea, la curva va a estar derecha. La curva va a estar derecha respecto de los ejes coordenados. Esa es la gran ventaja con la cual si uno parte directamente con esta ecuación. Y de hecho muchos textos de cálculo, y perdona que les dé la lata, parten directamente con esta definición. Por cónica se entiende el conjunto de todos los puntos que verifican esta condición. Y después lo que hacen es hacer lo que se entiende por una completación de cuadrado, cuando A y C son distintos de 0, y decir, bueno, en el caso que la ecuación se escriba de esta manera, se va a llamar de tal forma. Y si se escribe de esta manera, se va a llamar de tal forma. Y cuando alguno de los valores A o C es 0, se va a llamar de tal forma. Estoy haciendo una simplificación grotesca. Y ahí entonces estudiar, de acuerdo a la ecuación que queda, empezar a tirar los elementos. Bueno, esa sería una manera demasiado, bueno, desde el punto de vista del cálculo, de utilizar el cálculo, pero lo que nosotros vamos a hacer es un poco más profundo que eso, partir estudiando separadamente, y llegar a concluir que las tres cónicas que vamos a considerar, se puede expresar de la forma 2 estrellas. ¿Okay? Y esa sería la ecuación general, en ese caso. El caso B es distinto de 0, no lo vamos a alcanzar a abordar acá. Por supuesto, ustedes van a tener todas las herramientas como para poder leerlo de manera independiente en el texto, ¿okay? Si lo llegasen a necesitar. Entonces vamos a partir por una definición un poco distinta a la que aparece aquí, de la que estoy diciendo acá, directamente como que la cónica es los puntos del plano que verifican una ecuación, sino que vamos a partir con una definición geométrica. Y de ahí tiene que salir una ecuación. Bueno, la geometría analítica es siempre esa idea de la geometría, obtener o deducir una ecuación. Entonces partimos nuevamente con, en el plano, o en un plano, partes con una recta, un punto, que no está en la recta, y un número, que aquí le vamos a llamar epsilon. No vamos a usar la letra E. Vamos a llamarle epsilon. ¿Okay? Podemos tomar la letra E, pero se puede, para que no se confunda con el número E. Ya. Y derechamente partimos con la definición. La definición de cónica es esta. Como dije el semestre pasado, nosotros partimos con esta definición, después nos olvidamos de la definición,
y después volvemos a, a retomarlo. Creo que ahora vamos a hacer lo mismo. Entonces, el lugar geométrico de todos los puntos del plano que verifican esta condición, el cociente entre la distancia del punto F y la distancia del punto de la recta es constante igual E, se llama cónica. L es la directriz, F es el foco y el número E es la excentricidad. Aquí es el número epsilon. Entonces, fíjate que si el número es menor que 1, elipse, si es igual a 1, parábola, y si es mayor que 1, es hipérbola. ¿Ok? En principio, no hay ninguna conexión entre la palabra elipse y la ecuación que nosotros estamos acostumbrados. Entonces la idea es llegar desde 1, y eso se puede hacer, lo vamos a hacer al final. Vamos a hacer al final de que terminemos con hipérbola, llegar de la ecuación 1, partir de la ecuación 1 y deducir de la ecuación 1 la forma de la ecuación general de la elipse. En realidad de la ecuación principal. Lo mismo para la hipérbola. El caso parábola sí que lo estamos considerando a partir de la ecuación 1. Entonces, aquí viene la trampa, o la simplificación, comentada arriba, dice, para deducir la ecuación, o para deducir una ecuación, ¿sí? Vamos a suponer que la directriz es paralela a un eje coordenado. Con esa simplificación la ecuación el razonamiento se simplifica bastante, se hace bastante abordable. ¿Ok? El caso general uno hace otra trampa que es rotar ejes. Bueno, la recta es paralela a un eje coordenado. La definición en general, la recta es paralela. Entonces nos vamos a estudiar en esta parte, en la clase de hoy día o mañana, y mañana probablemente, la parábola. Entonces la parábola es tomar E igual 1. Entonces pasamos directamente de la definición. Todos los puntos, lugar geométrico, todos los puntos del plano que están a la misma distancia de F y de la recta. Esto es todos los puntos que verifican esta condición. Y esa es la parábola. Entonces uno dice, bueno, ese lugar geométrico, lo mismo que comenté el semestre pasado, es decir, esto en general, si nosotros tomamos la recta y el punto que no está, uno dice ese punto no está, entonces ¿será que ese conjunto es no vacío? Uno dice, sí, es no vacío, porque como está indicado ahí, y lo podemos recrear, si nosotros tomamos la paralela a la recta L, que pasa por F, y le llamamos L', entonces la intersección de esas dos rectas es un punto que llamemos Q, y el punto medio del segmento, que le vamos a llamar B, ese punto medio verifica, las condiciones. La distancia de ese punto al foco es igual a la distancia de ese punto a la recta, que es justamente la distancia entre B y Q. ¿Ok? Entonces llegamos de esa manera perdón, ahí sí, cerré una ventana porque estaba metiéndose una bulla. Bueno, entonces, ese punto B está a la misma distancia del foco que de la directriz, así que B pertenece al lugar geométrico, que lo vamos a denotar P. Así que P no vacío. B es el vértice. Así que tenemos el vértice. La recta L', que es perpendicular a la recta L, ¿sí? Se llama el eje de simetría, o eje focal, o de simetría. Aquí la parte relevante es importante aprender el vocabulario, eje focal o eje de simetría de la parábola. Listo. Esa es toda la información que nosotros podemos deducir de inmediato de la definición del lugar geométrico. Lo que viene a continuación
es usar derechamente, es usar fuertemente que la directriz es paralela a un eje coordenado. Eso es la parte que se va a usar fuertemente. Todo lo que acabo de comentar antes vale en general, independiente como sea la directriz. Pero ahí viene el cálculo de la deducción de la ecuación de la parábola, si uno supone eh, la si se supone el paralelismo del eje de la directriz con un eje coordenado. Entonces, como dicen uno, nosotros podemos recrear esa idea. Los cálculos con detalle, no vamos a deducir algunos cálculos porque esto ya lo hicimos con detalle el semestre pasado, que lo importante es tener claro qué significa en la ecuación o qué representa cada término, cada constante aquí. Entonces, si tenemos el eje X y tenemos el eje Y, y uno dice, bueno, supongamos que el foco de esa parábola está ubicado en el eje X, en alguna parte, foco. Fíjate que en este dibujo P es positivo, pero P no tiene signo, P puede ser negativo. Entonces, y la directriz es paralela con el eje Y, la escogemos de esta manera la directriz. No basta con que el foco, si nosotros queremos que el vértice se ajuste al origen, tenemos que escoger previamente la directriz, esta recta, x igual a menos L, ahí está. En este dibujo L P es positivo, no tiene por qué ser así. Bueno, entonces tenemos acá, lo que se está cumpliendo es que esta longitud es igual a esta longitud. ¿Ok? Efectivamente el vértice verifica la condición. Y ahora con esta configuración uno comienza a trabajar. Deduce la ecuación. Uno dice un punto de coordenadas x e y. Aquí se está asumiendo. Entonces volvemos a decir, supóngase que el foco es este punto. ¿Ok? Es este punto. Y asúmase que la directriz es esta. Entonces el vértice justo es el origen. Un punto está en la parábola, sí, solo sí. Bueno, se verifica lo que estamos indicando. La distancia del punto a la recta, foco, es igual a la distancia del punto a la recta. Esto es lo que se está indicando ahí. Bueno, y esa longitud es equivalente a que el cuadrado de la distancia también cumpla la propiedad. Ahí. ¿Ok? Y de ahí para adelante uno deduce la ecuación. La ecuación con la que está trabajando. Ahí, que es esta. ¿Ok? Entonces voy a escribir con rojo acá. Esto es equivalente. La distancia del punto aquí quería x menos p al cuadrado más y cuadrado. Bueno, digámoslo acá, x menos p al cuadrado más y cuadrado. La distancia del punto a la recta, que es x más p al cuadrado. ¿Okay? Y de ahí deduce entonces la ecuación que se está indicando acá. Tenemos entonces la ecuación 3. Y cuadrado es 4px. Bueno, respecto de esta ecuación, una vez que uno tiene la ecuación, puede hacer todas las deducciones respecto de la curva. Cómo debería ser la gráfica,
las simetrías que tienen que haber. En lo inmediato, si uno tiene y cuadrado 4px, entonces esto tiene una relación. ¿Cuál es la relación? X tiene que ser mayor que 0, cuando p es mayor que 0, y x tiene que ser menor que 0, cuando p es menor que 0. Para que tenga sentido como relación en el plano, como relación real, uno puede ir estudiando la simetría. Dijimos la simetría, estamos diciendo que el punto x, y está en la parábola. Eso es equivalente a que el punto de coordenadas menos, o sea, x, menos y, por acá, está en la parábola, así que uno tiene simetría respecto al eje x. Simetría con respecto al eje x. ¿Ok? Ese punto está, el otro está. ¿Y en qué cambia? Bajo la otra suposición. La otra suposición dice ahora, la otra suposición sería, mira, la parte 2i sería todo al revés. ¿Qué pasa si lo hacemos todo al revés? Dice, bueno, ahora, en el caso 2i, ahora se va a pedir, uno coges el foco de una cierta manera, en cierto punto. Aquí vamos a coger el foco, el eje x, el eje y. Este es el foco, coordenada 0p. Insisto que el valor de p puede ser negativo. 0p vamos a cogerlo de tal manera que la directriz sea paralela con el eje x y la directriz sea precisamente esta línea y no otra, igual menos p, de tal manera que nuevamente el vértice está ubicado en el origen, el vértice, nuevamente las distancias, valor absoluto la distancia, valor absoluto la distancia, y la misma deducción de antes, pf cuadrado distancia de PL cuadrado es equivalente. Ahora la única diferencia que va a quedar entonces es que queda x cuadrado más y menos p al cuadrado es igual a i más p al cuadrado. Y de ahí uno deduce entonces la ecuación 4, que es esa. Y hay simetría respecto al eje x ahora. ¿Okay? Entonces tenemos de inmediato salen estas ecuaciones. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener presente? Que esto va a valer en general siempre, y de hecho independiente si chueca la parábola, lo que está indicando entonces, lo que uno puede tener de acá por construcción es que la distancia entre el foco y el vértice es la misma que la distancia entre el vértice y la directriz, y esa distancia es exactamente igual al valor absoluto de P. ¿Ok? Por lo tanto, si conoces el vértice y conoces P, conoces el foco. Si conoces el foco y conoces P, conoces el vértice. En principio, ¿no? Y tienes la directriz. Si tienes la directriz y tienes el vértice, sabes dónde ubicar el foco, etcétera, etcétera. Estamos pensando en cuál es la cantidad mínima de información que tienes que tener para determinar la ecuación de la parábola. Entonces lo que está quedando es decir, bueno, ¿qué pasa si el vértice está en un punto que no es el 0, 0? Bueno, aquí vemos el ejemplo, como son las parábolas, que abre hacia arriba, abre hacia abajo, abre hacia la izquierda, hacia la derecha, dependiendo del signo de P. Esta parábola, esta es horizontal, como bien lo sabemos. Que esta es vertical, que es la parábola con la que uno siempre trabaja en el colegio. La ecuación cuadrática, la gráfica de la ecuación cuadrática de una parábola vertical, ¿sí? Que no está escrita de la manera clásica, sino que está escrita de una manera distinta. Bueno,
esta es la ecuación, la vertical y horizontal. Entonces después dice, bueno, ¿qué pasa si el vértice es ahora el tipo de coordenadas HK, punto cualquiera? Y lo que se hacía en este caso era, bueno, trasladar todo. Ocupo un artificio acá. El artificio es decir, bueno, ¿qué pasa si muevo los ejes? Si tú mueves los ejes, los puntos materiales no se mueven, se están moviendo la forma como los enumeras, como los denotas. Si estos son los ejes originales, y estos son los nuevos ejes, ahí, estos son los nuevos ejes, uno dice O', X' y prima, ¿ok? Este es el X, O, Y. Entonces el punto material que uno tiene acá, el punto material que es este es el punto material, es el mismo, independiente de los sistemas de coordenadas, pero está escrito de manera distinta con referencia al sistema de coordenadas particular. En el sistema clásico, ¿cierto? Es el punto este, tiene ese punto sus coordenadas, el punto P tiene sus coordenadas AB, por ejemplo, este es A y ese es B, y el mismo punto en el otro sistema, pongámoslo en rojo aquí, ahí, superpongamos, tiene sus coordenadas A', B', el mismo punto, A', B'. Entonces la relación que hay entre los dos sistemas de coordenadas es si O' es el HK, fíjate, O' es este punto, que tiene en sus coordenadas antiguas HK, en las nuevas coordenadas va a ser el centro de ese sistema de coordenadas y por lo tanto la conexión que hay entre eh, los dos sistemas de coordenadas es eh, X menos H y menos K. ¿Okay? De esa manera el punto se puede escribir en las coordenadas en negro de la forma AB y en las coordenadas en rojo en la forma A', B'. El punto sigue siendo el mismo. ¿Okay? Y el origen va a corresponder al 0, 0 en el sistema de coordenadas nuevo. Entonces, tenemos el sistema de coordenadas o la relación entre los sistemas de coordenadas antiguos, que lo podemos notar así, X o Y, versus el sistema de coordenadas nuevo, que se puede conectar este sistema con este sistema, X', O', y prima. Hay muchas cosas que uno puede hacer con este sistema, pero vamos a ocuparlo solamente en este caso, como no hemos estudiado la ecuación completa, solamente en este caso podemos usar esta idea, simplemente trasladar los ejes al vértice. Entonces uno dice, lo que es interesante en este sistema de coordenadas es que las distancias se mantienen. Eso anotémoslo acá. Entonces uno dice, si P y Q puntos, P', P' en el sistema O', X', O' y prima, entonces, esto es inmediato de la definición,
el punto P y Q, esa distancia se mantiene. La distancia no cambia por la manera en que anotas los puntos. En el caso de las coordenadas polares, eso no es así. O sea, la distancia se mantiene, pero se calcula de una manera distinta. Bueno, entonces se mantiene, es invariante respecto a la distancia. Están a la misma distancia en ambos sistemas de coordenadas. No sería extrañado. Entonces lo que uno hace simplemente, se quita el sistema de coordenadas tradicionales, X, Y. Uno dice, bueno, si aquí está el vértice, ¿sí? El vértice, y el foco es, el eje focal es paralelo con es paralelo al eje Y, al eje X o al eje Y, pensemos ya, paralelo al eje Y, paralelo al eje Y, entonces nosotros tendríamos, por acá está el foco, digámoslo por acá, perdón, la directriz, paralelo con el eje, entonces lo que uno hace es, bueno, para ocupar todo el trabajo anterior, lo que uno hace es, bueno, escoger acá este sistema de coordenadas, traslada justo ahí, X, prima, O y prima, y entonces está en la misma situación anterior. Entonces, esta situación es la misma de la de arriba. Es la misma que está ahí. Es esta. No, la que está ahí. Es esta. ¿Ok? Entonces, el vértice estará en el lugar que corresponde, y de ahí uno dice, bueno, si este es B, y esta es P, sabemos entonces que bajo esa condición, esta longitud es P, ¿correcto? Eso no va a cambiar. Y el vértice, entonces, el foco estará ubicado en alguna parte que está a longitud P. Aquí está el foco. ¿Ok? El foco se encuentra por ahí. Entonces, bajo esas condiciones, uno tendría que en ese nuevo sistema tendría que la ecuación de la parábola sería esta. ¿Ok? Exactamente la misma que la de 3. 4P y prima. 4P y prima. Todos los puntos que verifican esta condición, todos los puntos de la forma X' y prima, este sería la parábola P, pertenece a P, se verifican esa condición. Todos esos puntos verifican que están en la misma distancia de la directriz que del foco. ¿Ok? Entonces, de acá lo que uno hace es volver a las coordenadas originales mediante la relación, la conversión, esta conversión. Esa conversión es la que uno aplica acá y llega a la ecuación 5. La ecuación 6 en este caso. Ahí. Con el eje focal paralelo al eje Y. Llegamos a esta. Y si lo hacemos en el otro caso, llegamos a la ecuación 5. ¿Okay? Estas son las ecuaciones entonces, las ecuaciones que se llaman principales o canónicas de la parábola. Estas son las coordenadas del vértice. Entonces, vuelvo a insistir acá en esta parte que si tú tienes el vértice y tienes la directriz, el valor de P, tenemos entonces de inmediato el foco y tenemos automáticamente la directriz. Si tú conoces P, conoces el signo también. ¿Okay? Entonces sabes dónde va ubicado el foco y dónde va ubicado la directriz. Recuerda que el foco y el vértice están contenidos en una recta que es paralela en este caso al eje X, en la ecuación 5. En la ecuación 6, perdón.
paralela al eje X, y en la ecuación 5 es paralela al eje Y. Bueno, las coordenadas de, conocidas en la ecuación 6, conocida la ecuación de la parábola, esta condición se cumple, y eso lleva a que el foco tenga que ser este, y la directriz tenga que ser este. ¿Y eso por qué razón? Porque, bueno, este punto tiene coordenadas HK, esto es consecuencia esto tiene coordenadas HK, por lo tanto el foco está contenido en la recta, aquí está la recta, y igual acá, ¿ok? Aquí en el orden, sí. Y en consecuencia, el foco debe tener coordenadas H más P. Acá. ¿Ok? Como se está indicando ahí. De la misma manera en el otro caso. Bueno, entonces el dibujo es exactamente el mismo, pero tenemos que tener presente aquí lo que se está indicando. H más P, H menos P. Vista, más. Entonces te paras en el vértice y le sumas y le restas P para tener la ecuación. Eso es lo que estamos diciendo arriba. Este dibujo está bastante mejor. El vértice, ¿no? Este es el foco y esta es la directriz. Y en el caso que es vertical, la parábola, este es el foco y esta es la directriz. Tenemos esa ecuación. Bueno, entonces, de la ecuación principal uno llega a la ecuación general desarrollando los cuadrados. Llegamos ahí. La primera ecuación, la que está aquí, que es I menos K cuadrado 4px menos h, uno desarrolla el cuadrado, queda el cuadrado en Y, y en la segunda desarrolla queda el cuadrado en X. Así que 5 es equivalente con esta que está acá, y 6 es equivalente con esa. Por supuesto que esas dos se pueden combinar de la manera que se está indicando en 7, donde debe entenderse como 7 representa una parábola, o bien A es 0 o bien C es 0. ¿Ya? Algunas cosas que hay que tener presente en las ecuaciones de general de la parábola, son las que, esto aquí lo menciono, parece que sí, ¿no? Así lo menciono, los casos degenerados. Los casos degenerados, como de la misma manera como pasa con la circunferencia, se supone que A, B, perdón, A, acá, C, D, E y F son números reales dados en principio, ¿correcto? Donde A por C, A es 0 o C es 0, y esos son números dados en principio, así que podría eventualmente tener los siguientes casos degenerados. ¿Cuáles son los casos degenerados? Podríamos tener este caso degenerado, más EI, más F igual 0. Aquí estamos diciendo, este caso degenerado podría ser D es 0. El conjunto de todos los puntos del plano cuyas coordenadas verifican esto. Bueno, esto puede ser, fíjate que esto puede ser vacío,
podría ser vacío, ese lugar geométrico, podría ser una recta horizontal. Esto se puede escribir dos rectas horizontales. ¿Esto por qué? Porque es que aquí estamos resolviendo la ecuación cuadrática, entonces dependiendo de las raíces, si no tiene raíces es vacío, y si tiene raíces en general, esta ecuación se puede escribir así. Y menos I1 y menos I2, donde las raíces son I1 y 2, ¿correcto? Entonces si I1 es igual a I2, nos queda I menos I1 al cuadrado, ¿cierto? Nos queda al cuadrado igual a 0, o sea, nos queda una recta. Nos queda una recta horizontal. La recta I igual a I1. Y el caso que las raíces son reales y distintas, nos van a quedar, el producto de esos números es 0, entonces o I igual a I1 o I igual a I2, son dos rectas. El lugar geométrico es la unión de esas dos rectas, son dos rectas paralelas. Ese es el caso de generado, y el otro caso de generado es lo mismo que puede ocurrir, pero ahora con E igual 0, E igual 0, y la ecuación x cuadrado más dx más f, que esto nos va a dar nuevamente, como en el caso vacío, o nos da una recta vertical, o nos puede dar dos rectas verticales. Estos casos pueden aparecer porque a priori te pueden dar esta ecuación, la ecuación 7. ¿Sí? Eso representa, si uno de estos términos no está, digamos, si este no está, eso es una parábola, incluyendo este caso. También se le va a llamar parábola, pero no va a tener la forma de parábola, va a ser el caso degenerado. O sea, esa ecuación que está ahí corresponde a una parábola en el plano, pero una parábola degenerada. Lo mismo pasa con lo otro. Nos pueden dar de entrada esta ecuación, esta, que es una parábola en el plano, pero en realidad degenerada. ¿Ok? A eso nos estamos refiriendo con los casos degenerados, cuando partimos con la ecuación directamente general y tenemos que llevarla. Entonces, si no se tienen estas condiciones, tenemos efectivamente que la ecuación 7 se reduce a las 5 o las 6. Eso es todo lo que uno tiene que tener presente, ¿ok? En esa parte. Bueno, respecto de la parábola, es importante saber los elementos. ¿Cuáles son los elementos que tiene? Ya tenemos la ecuación. Ya tenemos la ecuación de la parábola. Ahora podemos decir algunas cosas de sus elementos. Las cosas que hay que tener presente, bueno, el foco, el vértice, el eje focal o de simetría de la directriz. Esos, digámoslo, son como los elementos principales si hiciéramos una comparación si hiciéramos alguna conexión con el triángulo. Los ángulos interiores y los lados serían los elementos principales del triángulo y todo lo demás son secundarios. Aquí sería como lo principal: foco, vértice, directriz, eje de simetría, como lo principal, y empiezan a aparecer algunos otros que empiezan a aparecer algunos otros que son importantes también, como por ejemplo las cuerdas, que son los segmentos que unen dos puntos de la parábola, dos puntos distintos de la parábola. Aquí faltó la coma, dado dos puntos P, P'. Las cuerdas focales, todas las cuerdas intersectan al eje de simetría, pero si el punto de intersección es justamente el foco, es una cuerda focal, E' es una cuerda focal. Hay infinitas cuerdas focales, pero aquella que justamente es perpendicular con el eje focal se llama lado recto. RR', el lado recto. ¿Mm? Esa se va a llamar lado recto.
y uno puede calcular la longitud del lado recto. Y este cálculo se puede hacer geométricamente. ¿Ok? Ese cálculo se puede hacer geométricamente. Es inmediato usando la ecuación. La longitud del lado recto es 4p. 4 valor absoluto de p. Esa es la longitud del lado recto. La longitud de ese segmento es esta. Y p nuevamente, recalquemos el valor de p, que es este. Esa distancia. ¿Okay? Entonces tenemos la cuerda focal, el lado recto, y la cuerda en general. Y aquí aparecen otros objetos que también se utilizan harto. Yo no lo utilizo tanto, pero están, que es el radio focal, que es la longitud que está ahí, o radio vector también. ¿Ok? Y bien, entonces 4p sale, bueno, si uno toma, por ejemplo, si esa gráfica corresponde a la de esa ecuación, entonces el foco sabemos que tiene coordenadas p,0. El foco tiene coordenadas p,0, entonces cuando x es p, ¿cuáles son los puntos en la parábola cuya primera coordenada es p? Entonces tenemos que y cuadrado es 4p cuadrado, y hoy uno deduce que el i tiene que ser más o menos 2p. Por lo tanto, uno tiene los puntos de coordenadas p, 2p, si esta es la parábola, y p menos 2p. Esos puntos están en la parábola y geométricamente están en la parábola, y geométricamente estarían, en este dibujo en particular, serían estos, R y R'. Y a R y R' para este dibujo, suponiendo que el vértice es justo el 0, 0. ¿Okay? Y por lo tanto es fácil comprobar que la distancia entre, tuvimos R', si le llamamos R y R' a ese punto, entonces tenemos que la longitud entre R y R' es igual a 4p. Ahí. Cuando calculamos la longitud nos va a salir el valor absoluto, la fórmula de la distancia. ¿Okay? Bueno, ahí hemos deducido directamente de la ecuación el lado recto, también se puede hacer geométricamente usando la definición. Bien, y vamos a hacer algunos ejercicios de esto, y lo que uno puede tratar de conquistar, tratar de resolver esos problemas de tangencia. Clásicos problemas de tangencia. Este comentario no lo vamos a hacer, no lo vamos a considerar en esta parte, el semestre pasado. ¿Sí? Entonces, mira, problemas de tangencia. Los problemas son los siguientes. Dada la parábola, hallar la recta tangente a la parábola en un punto. Este es el problema clásico, y problema 1, en un punto Q. Problema 2, la misma parábola, hallar la parábola con alguna pendiente. La recta tangente con alguna pendiente. Ahí. Me falló la tangencia. A ver, ahí. T. Es el problema 2. Dice el problema 2 con alguna. Aquí, a diferencia de la circunferencia, que es una curva cerrada, hay una única recta tangente con esa pendiente. Uno puede observar de inmediato, hacer el comentario, de que si esta es la parábola,
por ejemplo, la parábola es horizontal, independiente de dónde está el vértice, su eje de simetría es paralelo con el eje X, por lo tanto, naturalmente, esta recta que está acá, que es paralela con el eje Y, por lo tanto, paralela con la directriz, es tangente a la parábola, es justo en su vértice. Esta recta que es vertical no tiene pendiente, por lo tanto, eso da a entender de que, o bien la interpretas como una pendiente infinita, cosa que no es correcto. Entonces, tienes rectas con pendiente positiva tanto como quieras, y con pendiente negativa tanto como quieras, eh, tangentes a la parábola. Así que este problema siempre tiene solución. El problema es hallar la recta tangente a una parábola con una pendiente dada. Fíjate que en este caso, a diferencia del caso 1, no sabemos dónde es tangente. Ese dato no está. Y el caso 3 es el caso bastante más sutil, pero muy parecido al de la circunferencia, es que si tienes una parábola aquí, y tienes un punto ubicado estratégicamente en alguna parte, entonces puedes determinar la tangente a la parábola que pasa por ese punto. Esta parábola se extiende para allá. En consecuencia, uno formalmente podría resolver el problema de hallar o de dibujar la tangente, ¿ok?, como la que estamos indicando ahí. T1, T2. Este problema también debería tener dos soluciones. El problema 3, desde un punto exterior. Lo que hay que precisar es qué se entiende por exterior. Uno puede hablar de exterior o interior en términos de desigualdad, lo mismo que ocurrió con la recta. Cuando uno tiene una ecuación, hagámoslo aquí, con esto termino, vamos a retomar desde aquí. Cuando uno tiene, por ejemplo, esta ecuación, y cuadrado igual 4px, aquí por ejemplo, uno tiene esta ecuación, y cuadrado 4px, esa, por ejemplo. Entonces eso naturalmente, como esta es una curva ahí, no acotada, entonces naturalmente divide al plano en tres porciones. Cosa de ver el dibujo simplemente. Por lo que está en esta parte, por lo que está justo en la parábola, por lo que no está, o está en el complemento de eso. Démoslo con ese color. Ahí. Entonces tengo esa posibilidad o tengo esta. Y eso está caracterizado si el punto verifica una cierta relación. Y naturalmente, si el punto está parado aquí, x, y, es porque se tiene y cuadrado es igual a 4px. ¿Ok? Si el punto está por acá, tenemos un punto por ahí, por ejemplo este punto tiene coordenadas 0, y, entonces ese punto verifica esta relación. Y cuadrado mayor que 4px. La coordenada x es 0, así que esa desigualdad, ¿verdad? Y si estás parado aquí, por ejemplo, punto de la forma x, 0, ese punto verifica esta relación, menos 4px. En este dibujo, o para este dibujo, p mayor que 0, para lo que estamos comentando aquí. Pensemos en p mayor que 0. ¿Okay? Entonces, la posición de un punto en el plano está caracterizado si verifica o la desigualdad o alguna de las desigualdades, son mutuamente excluyentes. Entonces, decir exterior acá, decir exterior significa decir una desigualdad.
¿Cuál desigualdad? Depende de la ecuación. ¿Okay? Si estamos trabajando con esta, decir exterior es estar aquí. Ahí. Porque sus coordenadas verifican una desigualdad. Fíjate que aquí, todos los puntos que están acá, un punto que está ahí, sería para esa figura, terminando con esto, ahí, 0, 0. Para esta ecuación, x cuadrado igual, para esta figura que es, corresponde a x cuadrado igual a 4pi, un punto de ahí sería la desigualdad, ¿no? Esto corresponde a la desigualdad x cuadrado mayor que 4pi. Eso significa ser exterior, en ese caso. La parte cuadrática es mayor. ¿Ok? Eso significa ser exterior. Entonces, un punto, si las coordenadas verifican esta condición, entonces el punto va a ser exterior. Bueno, y ahí se está diciendo la manera de cómo vamos a considerar el razonamiento. Ya, el asunto del cálculo diferencial lo vamos a mencionar también. Podría ser útil, no siempre es útil. Así que esto que coloqué en realidad no es tan así. Ya, vamos a dar un ejemplo. Bien, entonces vamos a empezar mañana a ilustrar algunas de estas cosas que están comentando. Ok, bien, me pasé con la clase. Dejémoslo hasta acá. ¿Tienen alguna consulta, jóvenes?